Aprendiendo con Mari Trejo. Bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a localizar un objeto en la cuadrícula utilizando códigos. ¿Has jugado alguna vez Batalla Naval? Es un juego muy divertido que vas a tener la oportunidad de realizarlo con algún familiar ahorita que estamos encerraditos en casa o con algún amigo a la distancia utilizando las redes sociales. El objetivo de este juego es hundir a la flota enemiga, que vienen siendo barcos enemigos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tratar de adivinar su ubicación en un tablero que vas a poder conseguir en el desafío 14 de sexto grado, utilizando el material recortable que viene en las páginas finales. Pero si no eres de sexto, de igual manera lo puedes jugar. Simplemente copias el tablero que te voy a mostrar a continuación. Cada jugador tendrá dos tarjetas como esta. Una será mi tablero y la otra tarjeta será el de mi contrincante. En mi tablero yo voy a ubicar mis barcos con los que voy a jugar. Y en el tablero del contrincante lo utilizaré para marcar a dónde le envío bombas. Al observar con detenimiento los tableros, podremos ver que hay un eje vertical que tiene letras y un eje horizontal que tiene números. Ahora, por ejemplo, si yo pusiera en mi tablero una parte del barco en esta posición, digamos que la coordenada donde se encuentra esta parte del barco sería la C5. Los tipos de embarcaciones que vamos a utilizar en el juego son las siguientes. La más larga de todas va a ser esta, que contiene, digamos de largo, 4 cuadritos. Esta la llamaremos portaaviones. Luego tendremos dos de este tamaño, de 3 cuadritos, a las cuales le llamaremos acorazados. Luego siguen 3 que miden 2 cuadritos cada una y que le llamamos destructores. Y finalmente nuestras embarcaciones más pequeñas son 4 que le llamaremos submarinos. Como dije al principio, en mi tablero yo voy a colocar todas las embarcaciones con las cuales dispongo. Y en el otro tablero, por lo pronto, no voy a poner nada. Tengo que esperar a que inicie el juego. Los puedo acomodar de manera horizontal, como estas, o los puedo acomodar de manera vertical. Lo que sí no se puede hacer es acomodarlos de manera inclinada. Eso está prohibido. Ahora vamos a ver las marcas que voy a utilizar en los tableros. Yo voy a utilizar una tachita en el tablero de mi contrincante si no logré darle a un barco. ¿Por qué voy a utilizar esa tachita? Para no volver a hacerle la misma pregunta. Por ejemplo, si yo le digo, ¿está tu barco en C3? Y resulta que ahí no hay barco, yo le pongo esta crucita para no volver a preguntar por la ubicación C3. Ahora, si el barco sí está, a esa localización, a esa coordenada, yo le voy a poner una palomita. También lo voy a hacer en caso de que cuando le toque a mi contrincante adivinar, a ver si toca mi barco, si llega a lanzar una bomba a uno de mis barcos, también voy a marcar en ese barco en qué posición lanzó la bomba. Entonces, la voy a utilizar si toqué o me tocaron el barco. Ahora, hay que tener mucho cuidado. No es en todo el barco, solamente en el cuadrito donde lanzó la bomba. Por ejemplo, si aquí estuviera la coordenada C3, lógicamente esta sería la coordenada C4 y a la C4 no le lanzó la bomba, le lanzó la bomba a C3 y es el único lugar donde voy a realizar la marca. Ahora, otra marca que voy a utilizar es un óvalo cuando esté totalmente el barco hundido, ya sea en mi tablero o en el tablero del contrincante. Vamos a ver qué palabras se van a utilizar en el juego.
La primera es agua. ¿Cuándo voy a utilizar la palabra agua? Cuando el disparo no acierta. ¿Cuál sería mi segunda palabra? Tocado. ¿Cuándo la voy a utilizar? Cuando el disparo acierta. Y la última palabra va a ser hundido, cuando han acertado a todos los cuadros de la nave y la nave quedó totalmente hundida. El juego se va a realizar por turnos. Independientemente si le atinamos o no al barco, solamente es una vez por turno. Por ejemplo, vamos a suponer, este es mi tablero y mi compañero me dice la siguiente coordenada. Me dice B2 y resulta que sí tengo mi barco posicionado en B2. Yo le voy a marcar palomita para saber que ya le atinó a una parte de uno de mis barcos. Ahora me toca a mí. Y si se me ocurre decirle la siguiente coordenada, B4, pero resulta que ahí no puso un barco mi contrincante. Entonces lo que voy a hacer es ponerle una cruz para ya no volver a preguntarle por la coordenada B4. Así, por ejemplo, seguiríamos jugando. Cada vez que mi contrincante diga una ubicación, voy a ir marcando donde le vaya atinando a una de las posiciones de mi barco. Si, por ejemplo, hunde totalmente el barco, lo que voy a hacer es encerrar con un óvalo y de esa manera yo sé que ya perdí ese submarino. Lo mismo voy a hacer con el tablero que corresponde a los barcos de mi contrincante. Yo tengo que ir marcando en donde no hay barco y por ejemplo ahí vamos a suponer, miren, en este caso le atiné a la coordenada H5. Entonces, acuérdense que hay barcos de diferentes tamaños y yo no sé si sea un submarino, que es de los más pequeños, o sea, por ejemplo, el portaaviones, que es el más grande. Entonces, cuando me vuelva a tocar mi turno, lo lógico será que empiece a preguntar por las ubicaciones cercanas a la palomita, para saber si hay un barco grande que pudiera estar localizado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, hacia arriba o hacia abajo. De manera inclinada ya dijimos que no se puede. Por ejemplo, cuando me vuelva a tocar el turno, ahora voy a preguntar por la coordenada G5, pero resulta que aquí no hay nada de barco. Bien, cuando me vuelva a tocar el turno, voy a tratar de preguntar hacia el lado izquierdo, a ver si está de manera horizontal hacia la izquierda por la coordenada H4, pero tampoco hay barco. Bien, pues cuando me vuelva a tocar el turno, otra coordenada que esté enseguida sería la I5, pero tampoco hay barco. Mi última oportunidad sería saber si de este lado hay. Y si ya no hay nada, pues entonces quiere decir que era una embarcación de un submarino. Vamos a preguntar por la coordenada. ¿Saben cuál es la que me falta? Así es, me falta la coordenada H6. Si resulta que aquí sí hay un barco, le voy a marcar con una palomita. Entonces, en la ocasión siguiente donde me vuelva a tocar, voy a preguntar por esta coordenada que sería la H7. Y si al mencionar la coordenada H7 resulta que no hay nada, entonces significa que ya el barco está hundido. Bien, de esa manera vamos a continuar el juego. El ganador será el que logre derrumbar o el que logre hundir a todos los barcos de su contrincante. ¿Listo para jugar? Pues te deseo mucha suerte. Espero el tema haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que pueden ayudarte a repasar lo que te enseñan en la escuela. Nos vemos pronto.